Siempre me apasionaron los mundos privados, íntimos, secretos de las personas. Quizá porque allí buscaba una explicación para esta circunstancia tan arbitraria y tan azarosa de estar vivos. Y las busqué y busco sobre todo en aquellas personas que parecen haberle encontrado un sentido a sus existencias. Estas entrevistas forman parte del extenso archivo de diálogos sostenidos a lo largo de años, con personalidades muy destacadas, tanto nacionales e internacionales, del mundo del arte, de la cultura, del pensamiento. Algunas de ellas nos siguen alumbrando con sus vidas y sus obras, afortunadamente. Otras, lamentablemente, nos enriquecen, nos siguen enriqueciendo, pero desde la memoria. Debo confesarles que para mí fue un gran placer participar de estos encuentros con personas que admiro, que tuvieron la generosidad de abrirme sus misterios, sus infortunios, sus esperanzas. Espero que ustedes también sientan lo mismo al ver estas entrevistas en este ciclo de Canal Encuentro. Tomás Eloy Martínez nace en la provincia de Tucumán en 1934. Allí estudia literatura española y latinoamericana. Inicia su profesión como periodista en el diario La Gaceta de Tucumán. Durante más de 10 años trabaja como jefe de redacción del semanario Primera Plana, como corresponsal de la editorial Abril en Europa y como director de la revista Panorama y del suplemento cultural del diario La Opinión. Su primer libro es un ensayo sobre cine argentino. Luego publica Sagrado, una obra de ficción, y en 1974, La Pasión según Trelew. Entre 1975 y 1983 se exilia en Caracas, Venezuela. Durante esos años publica Lugar común, la muerte, y ensayos de crítica literaria. En 1985 escribe la novela de Perón, realizada con el apoyo de una beca del Wilson Center. Es un gran éxito de ventas en Argentina y logra su publicación en Estados Unidos, país en el que también conquista a la crítica y a un gran número de lectores. Tomás Eloy Martínez define modestamente esta novela como un folletín disfrazado de documento periodístico. Muchos la consideran su obra cumbre. En sus libros desarrolla una narrativa en la que los datos históricos se encuentran y se mezclan con los juegos de la imaginación. Algunos de sus títulos son La mano del amo, Santa Evita y Las vidas del general. Su última novela, Purgatorio, aborda los años de la última dictadura militar argentina a través de la historia de una mujer que se reencuentra con su marido desaparecido tal como era 30 años antes, cuando lo perdió. Tomás Eloy Martínez es actualmente columnista de diarios como La Nación y El País de España. Es profesor distinguido y escritor residente en la Rutgers University de Nueva Jersey y doctor honoris causa de 6 universidades en Europa y en América Latina. En 2009 fue nombrado miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo. Algunos argentinos que están afuera, voy a dar un nombre, por ejemplo, Héctor Bianchiotti, se ha adaptado absolutamente a Francia, a París especialmente. Casi se diría que se ha vuelto un francés con toda la honra, además ha sido designado académico y demás. En cambio vos, a pesar de que hace muchos años que estás afuera, seguís conservándote como argentino, ¿no? Y seguís pensando en argentino y seguís escribiendo en argentino. Pues tengo una buena costumbre, que es la de seguir viviendo en la Argentina y trabajando en los Estados Unidos. Esa es una opción que en estos tiempos globales se puede conseguir si uno divide muy bien su
su tiempo de sentimientos y de afectos, los coloca en el país que ama y usa el lugar donde tiene calma y espacio para trabajar solamente. Es decir, que creo que es una costumbre de muchos escritores ahora. Por ejemplo, Carlos Fuentes vive en México, pero se retira a escribir a Londres, lo hace con mucha frecuencia, y lo mismo me parece que le sucede a Mario Vargas Llosa y a otra gente. Ricardo Piglia, otro escritor argentino, también viene 3 o 4 veces al año aquí o más tiempo y trabaja en los Estados Unidos. Cuando digo trabaja, significa escribir, eventualmente enseñar. En mi caso ahora solo estoy dedicándome a dirigir disertaciones o tesis doctorales y escribir. Estás en Rutgers, ¿no? En la Universidad del Estado de New Jersey. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué vas a escribir? ¿Cuáles son tus planes? Bueno, terminada esta novela, tengo un compromiso con la editorial Bloomsbury de Londres, editorial que conquistó una especie de gigantesca independencia económica con el éxito aluvional que ha tenido con Harry Potter, para escribir un libro que forma parte de una serie que es Los escritores y sus ciudades. Me toca Buenos Aires, hay 4 ciudades de América Latina en total. Carlos Fuentes va a escribir sobre México, Rubén Fonseca va a escribir sobre Río de Janeiro, y como la persona que tenía que escribir sobre... Günter Grass Berlín, creo, ¿no? Günter Grass Berlín, Saul Bellow Chicago, Ken Saburo lindo proyecto, ¿no? Tokio. Es un proyecto ahora formidable, no es fácil, ¿no? Escribir admirable. sobre Buenos Aires. ¿Qué pensás de Buenos Aires? Tengo una idea, la visión de Buenos Aires va a ser la narración o descripción de Buenos Aires como un laberinto con lugares que no conocemos y que son laberintos internos dentro de la ciudad. Ya no solo los laberintos obvios, que son los laberintos subterráneos, la red de arroyos por los que Buenos Aires está surcada, sino también laberintos que están ante nuestra vista y que no sabemos mirar, pero no quiero adelantar más del libro que eso. Pero mi otro proyecto, mi proyecto más grande, se titula precisamente con el título falso que di en el premio Alfaguara a El vuelo de la reina. Se titula Mujer de la vida. Es la historia de una mujer que vive en Buenos Aires la vida cotidiana de los 7 años de dictadura militar. No quiero que haya en esa novela ni campos de concentración, ni centros de tortura, ni centros de detención, simplemente un examen de la vida cotidiana de los argentinos. ¿Qué hacíamos? Por la única razón de que yo estuve afuera durante todos esos años, y quiero que ese espacio de mi vida, ya que no está cubierto por la experiencia, esté cubierto por la escritura. Vos has tenido últimos tiempos muy dolorosos, no podemos dejar de hablar de esas cosas, ¿no? Sí. Inclusive tuviste una enfermedad que pareció ser muy grave, que de alguna manera fue muy seria, pero que afortunadamente no fue un cáncer, digamos, para decirlo con todas las palabras. Amenazó con ser un cáncer, pero luego resultó... Se cobró un riñón, pero afortunadamente no fue un cáncer. Resultó benigna, sí, pero el golpe más serio fue la imprevista muerte de mi mujer. En un accidente en las calles, ¿no? Automovilístico idiota. Salíamos de una reunión de la universidad, estábamos cruzando la calle, las calles del pueblo donde vivíamos son apacibles, y un conductor de una camioneta absolutamente enloquecido nos atropelló, a mí me golpeó y me tiró con toda fortuna sobre la raya amarilla que dividía la calzada en dos, por lo cual no me pasó otro auto por encima. No fue la suerte que tuvo mi mujer, a ella sí le pasó otro auto por encima. Como consuelo, pareciera que su muerte fue instantánea, que ni siquiera se dio cuenta de lo que leí estaba una carta sucediendo. muy conmovedora tuya, ¿no? Que fue como una especie de homenaje, despedida, ¿no? a tu mujer. Sí, es que no sentía que podría haber sido capaz de escribir ninguna otra cosa en la vida si no escribía
daba tributo, rendición de cuentas de la deuda que había contribuido con mi mujer, que había contraído con mi mujer, y sobre todo de lo que ella significaba en el terreno intelectual, no tanto en relación conmigo, sino en general en su aporte a la academia en los Estados Unidos. Ajá. Y en su trabajo como docente. Escribió un gran libro sobre la cultura argentina y el nacimiento del racismo o de la xenofobia argentina en el siglo XIX, se llama Cautivas. Es la imagen de cómo los argentinos nos negamos a admitir que las mujeres blancas engendraban al ser cautivas hijos de indígenas, y qué pasaba con esas mujeres, la dificultad del regreso de esas mujeres a la civilización o a la cultura, y sobre todo la dificultad de admisión de esos hijos como... Estaban estigmatizados. Mitad blancos, mitad indios, sí. Hay un cuento sufí, dice que un discípulo le reclamó a su maestro, le decía: maestro, ya hace muchos años que estoy aquí recibiendo sus enseñanzas y me he comportado bien, he cumplido con todo lo que usted ha indicado, pero todavía no he logrado ver a Dios, todavía no he logrado realmente entrar en contacto con Dios. Y entonces, ¿por qué no me los muestras? ¿Por qué no me lo demuestras de una vez por todas? Entonces el maestro lo escucha, me dice: nada, toma una piedra del suelo y lo golpea en la cabeza con la piedra, lo cual le produce mucho dolor al discípulo, ¿no? Y el discípulo dice: pero maestro, ¿qué has hecho? O sea, me parece absolutamente impropio lo que has hecho. Entonces el maestro le dice: cuando puedas describirme qué es el dolor, yo te podré describir qué es Dios. Dando un poco vuelta a este cuento que realmente siempre me gusta mucho. ¿Cómo podrías describir ese dolor, ¿no? de esa pérdida tan fuerte para vos, ¿no? Si pudiera describirte cómo es Dios, te describiría cómo es el dolor. Exacto. Claro. La muerte, sobre todo cuando es una muerte inesperada y una muerte súbita, deja una opción muy clara en los seres humanos que sobreviven. O acompañamos a esa muerte, o pensamos en esa muerte, en todo lo que ese ser vivo nos dio, nos dejó, nos enriqueció, y entonces hacemos una elección de vida, ¿no? Y creo que elegir la vida es la mejor lección que deja la muerte. Y además el escribir creo que permite metaforizar, ¿no? Y metabolizar situaciones tan límites, ¿no? No hay nada que... En algún lugar te aparece esto, no sé si en esto, porque esto lo habías empezado a escribir antes, ¿no es cierto? De tu enfermedad y de la muerte de tu esposa. Sí. Pero no sé si está acá en algo o si está en tus futuros libros. De algún modo eso se internaliza. La novela que te he contado sobre la vida cotidiana en los tiempos de la dictadura militar es una metáfora sobre la muerte también. Está pensada, si bien antes de esta historia, de algún modo va a estar impregnada por esta historia, no hay modo de evitarlo. Hay quien dice que se escribe solamente sobre la propia tragedia, ¿no? Como que el escribir es un intento permanente de resolver algo que internamente uno no lo puede resolver, ¿no? Y quizás estas situaciones tan imponentes, ¿no? De la vida, que en última instancia no es claro que la psicología humana esté en condiciones de absorber estos impactos tan poderosos. Bueno, quizás la literatura sirve para eso, ¿no? La literatura, en la medida en que es una de las formas más superlativas de la felicidad. Superlativas de la felicidad. Sí, en el instante en que uno escribe... Vos sos feliz escribiendo. Mi mayor placer, los momentos de mayor alegría o de felicidad o de plenitud los encuentro en la escritura. En verdad nunca sufro escribiendo. Nunca sufrís. Siempre gozo escribiendo. Bueno, yo te conozco hace tiempo, conozco tu trayectoria, conozco, algo de tu trayectoria, pero sobre todo conozco el talento con que te has manejado
Y nunca olvido una charla que tuvimos hace mucho tiempo, en que vos eras ya un periodista muy famoso, inclusive de alguna manera eras el meritorio responsable de la divulgación del boom latinoamericano, cuando fuiste director de Primera Plana, que realmente fue el órgano que difundió la obra de Cortázar, de Fuentes, de Vargas Llosa, de Lezama Lima, de todo, y que la juntó, digamos, lo hizo como que eso era un movimiento. Y si una vez estábamos conversando y me dijiste algo que a mí me impactó mucho, me dijiste, yo no quiero ser recordado como un periodista, sino como un escritor. Y yo en ese momento, creo que no me animé a decírtelo por discreción o por amistad. Dije, en este país como el nuestro, la Argentina, tan fanático de rotular las cosas, pensé que te iba a ser muy difícil. Y sin embargo lo lograste. Me ha sido muy difícil, ¿no? Porque cuando uno obtiene éxito primero como periodista y luego como escritor, es difícil invertir los tantos. García Márquez, que empezó siendo un extraordinario periodista, logró un reconocimiento muy notable como escritor con un solo libro, con 100 años de soledad, luego de lo cual su obra periodística fue difundida. Pero invertir los términos, aunque no siento que haya un acto de jerarquización, que una cosa sea más importante que la otra, simplemente son dos lenguajes que conviven en una misma persona y que tienen distintas formas de recepción y distintas formas de transmisión. Me interesaba ser un escritor porque era lo primero que había sido de chico. Empecé escribiendo poemas y cuentos. Entré en el periodismo casi por azar, porque era imposible vivir de la literatura. Todavía es difícil seguir. Además, por ejemplo, en tu última novela recuperas lo de periodista porque tu protagonista Camargo es un periodista, es el director de un diario importante. Además, vos fundaste diario, fundaste uno en Venezuela, fundaste otro en México. El diario de Caracas, fundé en Venezuela, por esto se llama el diario de Buenos Aires. El diario de Buenos Aires, este diario, claro, es como un... O sea que conoces bien qué es eso, ¿no? De ser el director, las exigencias, el poder que ello implica, la corrupción también que puede llevar eso, ¿no? Sí, aunque intento no parecerme a Camargo. Camargo es el costado más negro. No creo que haya ningún periodista o director de medios argentinos que tenga la dimensión oscura que tiene Camargo. Sí me pasó, sin embargo, en España, que algunos periodistas me preguntaron, Camargo es el director de Mi Medio, citando uno, o de Mi Medio, citando otro, y en Brasil también se ha dado alguna vez esa posibilidad, pero no... pero sin embargo, Camargo es un hombre muy ético periodísticamente, ¿no? Empieza siendo muy ético, luego le va... Luego pierde... Pero hay una disociación entre su ética periodística y su disolución, diríamos, humana, ¿no? Lo que ocurre es que la omnipotencia del periodismo y la lucha contra la corrupción, la realidad va impregnándolo poco a poco, y esa realidad es tan corrupta que él también se corrompe de una manera diferente. La esfera de lo público afecta lentamente la esfera de lo privado, que es un poco lo que nos pasa a todos. Pero quería decirte algo que vas a entender vos muy bien por tus orígenes como psicoanalista mejor que nadie. Y es que mi primera novela, Sagrado, fue una novela en la que intenté divorciar lo que había en mí de periodista del escritor. Claro, sí. Y esa novela resultó fallida justamente por ese divorcio. Porque te propusiste algo, digamos. En la vida hay que armonizar todo lo que uno es en una sola senda. Cuando uno se propone algo, cuando escribe, ahí eso es debilitar la escritura, ¿no? Por supuesto, o sea, hay que proponerse algo como narración. Querés narrar alguna historia determinada. Pero uno quiere forzar los personajes, ¿no? Cuando uno quiere que los personajes hagan o digan algo y ya... Tus personajes dan la impresión que fluyen, ¿no? No hay que forzar que se apoderan, ¿no? Sí, claro. De vos, ¿no? Escribí 2 veces esta novela. La primera novela quedó totalmente fallida, es distinta de la que terminé escribiendo. La segunda
sentí que fluía. En el momento que uno siente que la novela va, es cuando te das cuenta que el proceso de la derrota de la novela anterior o de la novela muerta tiene algún sentido, porque te condujo a la fluencia de la segunda. Ahora hace falta mucho coraje, ¿no?, para descartar una versión, ¿no? Pero ya es casi una costumbre en mí, descarto. Santa Evita tuvo una versión fracasada también, y la novela de Perón tuvo dos versiones fracasadas. La primera versión de la novela de Perón sucedía en Caracas, durante el pacto de Perón-Frondizi. Era un lugar que conocía muy bien, estaba viviendo allí, por lo tanto el rato era allí. La segunda parte sucedía en el momento en que Perón rompía con un sector de los montoneros antes del 1 de mayo de 1974. Esto ocurría apenas a poco de ganadas las elecciones del 73. Perón era un personaje que ejercía sobre mí una fascinación muy grande, sobre todo porque 30 años de historia argentina habían pasado por esa figura, ¿no? Vos nunca fuiste un partidario del peronismo, ¿no? Y sin embargo el peronismo te dio el tema de dos grandes libros tuyos, ¿no? Santa Evita y la novela de Perón. Justamente. Hay algo que te interroga, ¿no?, muy profundamente. Algo que me interroga el hecho de que en el país esté tan profundamente arraigado el peronismo. ¿Por qué la Argentina ha sido durante tanto tiempo mayoritariamente peronista y cuál es la seducción? Lo que me interroga es cuál es la seducción que un hombre como Perón pudo ejercer sobre una Argentina como la del 45, donde es más fácil entenderlo, pero la del 73, donde es mucho más difícil entenderlo, porque, visto con claridad, Perón era un caudillo conservador, en definitiva. No es algo que a vos te parezca positivo, la influencia. La final no, el último Perón me parece un Perón nefasto, oscuro para la Argentina. A ese Perón vos lo conociste. Ese es el Perón que conocí. Conociste personalmente. Y en esa atmósfera asfixiante de Madrid sentí temor e inquietud por la Argentina que se venía. ¿Por qué no nos contás? Bueno, conocí a Perón el día del golpe de Onganía contra Ilia en 1966. Yo estaba en ese momento haciendo una larga crónica sobre los 30 años de la Guerra Civil Española, recorriendo España de un extremo a otro, de oeste a este y de norte a sur, cuando aproximándome a Madrid me llegó un telex, en esa época era el modo de comunicación habitual, de la revista Primera Plana, en la cual yo trabajaba, diciendo: trate de entrevistar a Perón. Al llegar a Madrid me enteré que la razón por la cual la entrevista con Perón era necesaria era porque se había producido el golpe contra Ilia. Después de muchas vueltas logré conectarme con Jorge Antonio, quien a su vez me condujo a Perón, que me recibió 3 horas y se pronunció a favor del golpe, porque en ese momento muchos de los caudillos sindicales que él creía que le respondían estaban a favor del golpe de Onganía, ¿no? ¿Cuál fue tu impresión personal, así, tu reacción química, más allá del biológico? ¿Qué te pasó con él, ¿no? La primera fue, de pronto estoy ante la historia de mi país. Esto me representa años de historia, años de sueños, años de utopías argentinas. Gente que dio su vida también por eso, ¿no es cierto? Pero además al mismo tiempo me desencantó. Te desencantó. Lo imaginaba mucho más inteligente, mucho más brillante. Me habían hablado de él como de un hombre de una enorme cultura. Esa cultura abarcaba solo el campo de la historia militar. El resto me parecía que Perón lo conocía de oídas. Estaba muy atento a los hechos de la política internacional de ese momento, sobre todo a lo que sucedía en China y a lo que sucedía en Francia, es decir, a movimientos que se podían parecer al suyo. Y sobre todo, lo que me incomodó es que sentí todo el tiempo la impresión de que medía a su interlocutor, tratando de decirle al interlocutor lo que el interlocutor quería oír.
Y esto me desconcertó de Perón. Lo imaginé, nadie puede dudar de la inteligencia o de la aptitud política de Perón, ¿no es cierto? Está más allá de toda sorpresa. Pero me como dejó que le descubriste el mecanismo, digamos, algo así, es como que no... Le vi el engranaje, demasiado claro, pronto, demasiado sí. pronto. Y eso me pareció, se repitió una vez más cuando en 1970 aceptó que grabara sus memorias y acudía a Puerta de Hierro y durante 4 días en compañía de un poeta argentino notable, César Fernández Moreno, que oficiaba de notario y abogado a la vez. Que era agregado cultural por allá, creo. No, estaba viviendo en Francia, sí. Ajá. Hicimos el viaje juntos en automóvil a través de la frontera, sí. Y llegamos a Madrid, y ahí durante 5 días Perón nos recibió. El último día, como era muy difícil hablar de Eva Perón delante de López Rega, que mudaba de conversación cada vez que Eva... Claro, porque ese era otro momento, ya no era el momento de Jorge Antonio, ese era el momento de López Rega. Esa era una entrevista concedida por el propio Perón en 1970. Claro. Por eso te estoy diciendo que 4 años más tarde. Claro. Sí, López Rega era una figura omnipresente en la vida doméstica de Perón en aquel momento, ¿no? Y era muy difícil hablar de Eva Perón delante de López Rega, porque desviaba el rumbo de la conversación siempre hacia... Se metía en la conversación. Se metía insolentemente e incesantemente. Perón lo admitía. Sí, no reaccionaba. Sin embargo, hubo un incidente el último día que he contado alguna vez, que fue muy curioso porque le pedí a Perón la posibilidad de hablar a solas. Quería hablar de Eva Perón con él. Cuando llevábamos una media hora de diálogo, Perón tenía 2 o 3 horas libres esa mañana, intervino López Rega, irrumpió en el cuarto, empezó con muchas frases insolentes y en un momento dado le recordé a Perón la promesa de que hablaríamos a solas. ¿Qué son frases insolentes? Por ejemplo, vino y empezó a hablar de Isabel una vez más. Sentí que avanzaba y avanzaba y avanzaba en la conversación. Y yo le dije, Perón, general, usted me prometió que hablaríamos a solas. Entonces López Rega me cortó y dijo, aquí viene mucha gente a grabarlo a usted, general, y después vende los casetes en los sindicatos. Yo sentí eso como un insulto personal grave. Estaba haciendo un trabajo profesional, periodístico. Vender los casetes en los sindicatos era algo que ni siquiera se había cruzado por mi cabeza, solo podía cruzarse por una cabeza en la que lo económico privaba, como en la de López Rega. Entonces me enojé mucho porque era un insulto muy directo y le dije, general, nunca imaginé que iba a tener que tolerar la irrupción de una persona ajena que contrariaba su promesa de ayer y además el insulto de uno de sus sirvientes. La palabra sirvientes produjo un efecto inmediato en Perón. Nunca más lo pudiste ver a Perón, seguramente. No, Perón me dio la razón. Dijo, López, ¿por qué no acompaña a la señora que lo necesita en este momento? López Rega se alejó, pero por supuesto, la vez siguiente López Rega me vedó el paso. Sí lo volví a ver, a Perón lo volví a ver en el año 71, en octubre del 71, poco después, cuando tenía el cadáver de Eva Perón en su casa todavía, y tuvimos una larga conversación, pero esa sí fue la última. Después ya López Rega no me dejó entrar más a la quinta.